El día en que el odio se detuvo ante una madre que decidió perdonar. La mañana comenzó como cualquier otra en Jacksonville, Florida. El sol caía sin piedad sobre el asfalto, los autos entraban y salían de los estacionamientos comerciales, y dentro de una pequeña tienda de Metro PCS, una joven de apenas 20 años cumplía con su turno de trabajo sin imaginar que su vida estaba a punto de ser arrancada de la forma más brutal. Aquel día de julio de 2013 no solo marcaría el final de Shelby Farah, sino que abriría una herida profunda en el corazón del sistema de justicia estadounidense y en la vida de su madre. Darlene Farah, una mujer que jamás volvería a ser la misma, pero que terminaría sorprendiendo al mundo con una decisión impensable. Advertencia: el siguiente contenido aborda un crimen real, con descripciones de violencia armada y pérdida humana. Puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Shelby Farah tenía 20 años. Era joven, responsable, trabajadora y querida por quienes la conocían. Para su madre, Darlene era mucho más que una hija. Era su compañera, su orgullo, su razón de levantarse cada mañana. Shelby trabajaba en una tienda Metro PCS, un empleo modesto pero honesto, uno de esos trabajos que miles de jóvenes aceptan mientras construyen sus sueños paso a paso. No había indicios de peligro, no había amenazas previas, no había motivos para pensar que ese día sería distinto a los demás, pero lo fue. En algún punto de la jornada, un joven de 21 años llamado James Xavier Rhodes entró a la tienda. Iba armado, no era un cliente, no estaba allí por un teléfono ni por un plan de datos, estaba allí por dinero. Según los registros del caso, Rhodes exigió el efectivo. Shelby cooperó, no se resistió, no gritó, no intentó escapar. Hizo exactamente lo que se supone que una persona debe hacer para sobrevivir a un asalto. Entregó el dinero. No fue suficiente. A pesar de la cooperación total de Shelby, Rhodes disparó. No una vez, varias veces, a quemarropa. Luego huyó, dejando atrás un cuerpo sin vida, una escena cubierta de sangre y un silencio que jamás volvería a romperse del todo. Cuando la noticia llegó a Darlene Farah, el mundo se detuvo. No hubo preparación posible para ese golpe. Ninguna madre está lista para escuchar que su hija ha sido asesinada. Mucho menos de esa manera. Mucho menos en su lugar de trabajo. Mucho menos cuando hizo todo bien. Y aún así, fue ejecutada sin piedad. Darlene no lloró como se espera. No regresó a casa. No se encerró en una habitación. Entró en un estado que ella misma describiría después como una obsesión absoluta. Su única misión era una: que el asesino de su hija fuera capturado. Durante días, Darlene se plantó frente a la oficina del sheriff. Esperaba. Dormía poco. Comía casi nada. No podía regresar a una casa donde cada objeto le gritaba que Shelby ya no estaba. Cada minuto sin noticias era una tortura. Cada hora sin un arresto era una herida nueva. Para Darlene, la justicia no era una idea abstracta. Era la única forma de seguir respirando. Finalmente, James Xavier Rhodes fue arrestado. Tenía 21 años. Cuando Darlene supo que el responsable estaba bajo custodia, algo cambió, pero no como muchos esperarían. La furia no desapareció, pero empezó a mezclarse con preguntas. Preguntas incómodas, preguntas que nadie a su alrededor parecía entender. ¿Por qué? ¿Por qué alguien entraría a robar, obtendría el dinero y aún así dispararía? ¿Por qué ensañarse con una joven indefensa? ¿Qué tipo de persona se forma para cometer un acto así? Mientras el proceso legal avanzaba, la Fiscalía del Estado de Florida comenzó a preparar un caso sólido para buscar la pena de muerte. Era lo esperado. Un asesinato a sangre fría durante un robo armado. Una víctima joven. Evidencia clara. Todo apuntaba a la sentencia más severa posible. Pero Darlene Farah no encontraba paz en esa idea. En lugar de sentir alivio ante la posibilidad de una ejecución, comenzó a sentir algo que ella misma no sabía cómo nombrar. Una inquietud profunda. Una necesidad casi física de entender al hombre que había matado a su hija. No para justificarlo, no para excusarlo, sino para comprender qué había detrás de un acto tan monstruoso. Contra todo consejo, Darlene tomó una decisión radical. Vendió su negocio. Usó ese dinero para contratar a un detective privado. No estaba investigando para la fiscalía, estaba investigando para ella. Lo que descubrió cambiaría el rumbo de su vida. El pasado de James Xavier Rhodes era un catálogo de abandono, violencia y dolor. Desde una edad temprana, su vida estuvo marcada por hogares inestables, abusos físicos y emocionales, negligencia sistemática y una exposición constante a la violencia. Pasó por hogares estatales donde, lejos de encontrar protección, encontró más trauma. No hubo una figura estable, no hubo contención, no hubo una red que lo sostuviera cuando aún había posibilidad de salvarlo. Darlene leyó informes, escuchó testimonios, vio patrones, no vio a un monstruo nacido del vacío. Vio a un ser humano moldeado por el abandono.
empujado una y otra vez hacia el borde hasta que cruzó una línea irreversible. Ese conocimiento no borró el dolor, no devolvió a Shelby, pero sí hizo algo inesperado. Transformó la ira. Darlene comenzó a preguntarse qué habría querido su hija. Shelby, según quienes la conocían, era una persona bondadosa, empática, incapaz de desearle la muerte a alguien, incluso a quien le hubiera hecho daño. Esa idea empezó a perseguir a Darlene con la misma intensidad con la que antes perseguía la captura del asesino. Mientras tanto, el sistema avanzaba. Audiencias, mociones, estrategias legales, y una palabra flotando sobre todo: pena de muerte. Para muchos era justicia. Para Darlene empezó a aparecer otra forma de violencia. No porque James Rhodes no mereciera castigo, sino porque la ejecución no ofrecía la paz que todos prometían. En cambio, traería años, incluso décadas, de apelaciones, audiencias, fechas pospuestas, reviviendo una y otra vez el asesinato de Shelby. Darlene entendió algo que pocos se atreven a decir en voz alta: la pena de muerte no cierra heridas, las mantiene abiertas. Fue entonces cuando tomó la decisión más incomprensible para muchos y más coherente para ella. Comenzó a alzar la voz en contra de la ejecución del hombre que había matado a su hija. No desde el perdón inmediato, no desde la negación del crimen, sino desde una postura firme. La vida de Shelby no se honraba con otra muerte. Darlene empezó a hablar, con abogados, con fiscales, con quien quisiera escucharla. Explicó que no quería pasar el resto de su vida esperando una ejecución que nunca devolvería a su hija, que prefería una condena que fuera definitiva, sin espectáculo, sin aplazamientos interminables. Su postura desconcertó a muchos. Algunos la llamaron ingenua. Otros la acusaron de traicionar la memoria de Shelby. Pero Darlene no retrocedió. Para ella, el perdón no era debilidad. Era la única forma de sobrevivir sin convertirse en prisionera del odio. Mientras el caso avanzaba hacia su fase más decisiva, Darlene se preparaba para enfrentar no solo al sistema, sino a algo aún más difícil: la posibilidad de mirar a los ojos al hombre que había destruido su familia. Y en ese punto exacto, cuando el juicio se acercaba, cuando la pena de muerte aún estaba sobre la mesa, y cuando la voz de una madre empezaba a resonar más fuerte que el clamor por venganza, la historia entró en una fase que cambiaría para siempre la forma en que este caso sería recordado. El juicio avanzó en medio de una tensión constante. Para la mayoría de los presentes, el caso de James Xavier Rhodes parecía uno más dentro del sistema penal de Florida. Un robo a mano armada que terminó en asesinato, una víctima joven, pruebas contundentes y un acusado con antecedentes suficientes para que la fiscalía solicitara la pena capital. Todo estaba alineado para un desenlace predecible. Todo, excepto la postura de Darlene Farah. Mientras los fiscales construían su argumento, enfocados en la brutalidad del crimen y en la necesidad de enviar un mensaje ejemplar, Darlene observaba desde otro lugar emocional. No había olvidado ni un solo segundo de lo ocurrido en aquella tienda de Metro PC. Recordaba el rostro de su hija, su voz, sus planes inconclusos, pero también cargaba con toda la información que había descubierto sobre la vida de Rhodes, una vida marcada por el abandono sistemático y una violencia que comenzó mucho antes de que él aprendiera a sostener un arma. Para Darlene, el juicio no era solo un proceso legal, era una confrontación directa entre dos dolores irreparables: el de una madre que perdió a su hija y el de un sistema que había fallado durante años a un niño que creció sin protección, sin guía y sin oportunidades reales de romper el ciclo. En los pasillos del tribunal, su presencia llamaba la atención. No gritaba, no exigía sangre, no pedía venganza. Hablaba con serenidad, con una claridad que descolocaba incluso a los abogados más experimentados. Explicaba que la pena de muerte no le devolvería a Shelby, que prolongar el proceso con apelaciones interminables solo significaría revivir el asesinato una y otra vez, como una herida que nunca cicatriza. Su postura no era indulgencia. Darlene nunca pidió que James Rhodes quedara libre. Nunca minimizó el crimen. Lo que pedía era una condena severa, definitiva, que cerrara el proceso sin convertirlo en un espectáculo de décadas. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nada más, nada menos. El jurado escuchó testimonios duros, vio imágenes, analizó pruebas. También escuchó, directa o indirectamente, la voz de una madre que se negaba a odiar. Esa combinación creó un clima poco habitual en un caso de esta naturaleza. La fiscalía, consciente del impacto que Darlene estaba teniendo, comenzó a reconsiderar su estrategia. No porque el crimen fuera menos grave, sino porque la narrativa ya no era tan simple. James Xavier Rhodes, por su parte, permanecía casi siempre en silencio. Su historial de vida fue presentado con crudeza, abuso, negligencia, violencia institucional, hogares estatales donde el daño no solo continuó, sino que se profundizó.
No era una excusa, pero sí un contexto imposible de ignorar. El jurado no podía cambiar el pasado, pero debía decidir cómo responder al presente. En marzo de 2017 llegó el momento de la sentencia. La sala estaba cargada de expectativa. Para muchos, ese día marcaría el final de un proceso doloroso. Para Darlene, era el cierre de una etapa que jamás eligió vivir. El veredicto fue claro. James Xavier Rhodes fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La pena de muerte quedó fuera de la mesa. No hubo aplausos, no hubo celebraciones. Solo un silencio denso, pesado, lleno de significados distintos para cada persona presente. Para algunos fue una derrota, para otros una victoria moral. Para Darlene fue algo distinto, el fin de una batalla interna que había librado desde el día en que perdió a su hija. No porque el dolor desapareciera, sino porque el camino que eligió le permitió no perderse a sí misma en el proceso. Pero la historia no terminó en la sala del tribunal. Antes de que James Rhodes fuera trasladado definitivamente a prisión, Darlene hizo otra petición que volvió a sorprender a todos. Solicitó un encuentro privado con él, cara a cara, sin cámaras, sin público, sin intermediarios, solo dos seres humanos unidos por un hecho irreversible. La solicitud fue evaluada, discutida y finalmente aprobada. El encuentro duró aproximadamente 1 hora. Nadie más estuvo presente. No hay grabaciones, no hay transcripciones oficiales, solo el testimonio posterior de Darlene, quien describió ese momento como uno de los más difíciles y al mismo tiempo más liberadores de su vida. Frente a ella no vio al asesino de su hija como una abstracción. Vio a un hombre joven, marcado por su pasado, consciente del daño causado. Según Darlene, James Rhodes se disculpó. No de forma mecánica ni estratégica. Se disculpó como alguien que entiende que no hay palabras suficientes para reparar lo irreparable. Darlene no habló para absolverlo, no habló para olvidar. Habló para cerrar, para decir aquello que necesitaba decir y para escuchar aquello que necesitaba escuchar, aunque doliera. Ese encuentro no cambió la condena, no alteró la justicia legal, pero sí transformó la justicia emocional de una madre que había decidido no vivir atada al odio. Después de ese día, Darlene Farah se convirtió en una voz activa dentro del debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, no desde la teoría, sino desde la experiencia más devastadora imaginable. Habló en foros, universidades y espacios públicos. Explicó que su postura no era popular, ni fácil, ni cómoda, era profundamente personal. Su historia empezó a circular como un ejemplo incómodo, porque obliga a cuestionar lo que entendemos por justicia, porque enfrenta al público con una verdad difícil de aceptar, que el castigo máximo no siempre produce la sanación que promete, que hay víctimas que no encuentran alivio en otra muerte, que el perdón, en algunos casos, no libera al culpable, sino a quien decide otorgarlo. Darlene nunca volvió a ser la mujer que era antes de julio de 2013. Nadie podría serlo. Shelby sigue ausente en cada cumpleaños, en cada fecha especial, en cada recuerdo cotidiano. Pero Darlene eligió una forma de vivir con esa ausencia sin permitir que la violencia definiera el resto de su vida. El caso de Shelby Farah y James Xavier Rhodes no es solo una historia de crimen. Es un espejo incómodo que refleja las fallas del sistema, la fragilidad humana y la capacidad, rara y poderosa, de una madre para transformar su dolor en algo que trasciende la venganza. No es una historia fácil de escuchar, no ofrece consuelos simples, no promete finales felices, pero plantea una pregunta que sigue resonando mucho después de que termina el juicio. ¿Qué significa realmente hacer justicia? Si este tipo de historias profundas, reales y humanas te parecen importantes, te invitamos a apoyar este canal. Dale like, comparte este contenido y suscríbete para que podamos seguir creando documentales como este, donde no solo se narran los hechos, sino que se exploran las decisiones, las emociones y las consecuencias que cambian vidas para siempre.